Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Les saludamos en esta mañana. Estamos muy contentos de poder compartir un domingo más la palabra del Señor, el poder adorarlo, el poder conocerlo cada día más a través del estudio de su palabra. Y vamos a comenzar en esta mañana, vamos a leer el Salmo 77. Dice el verso 1: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rozaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Así es, dice este salmo, que meditaba de noche. ¿Cuántas veces, verdad? Estamos ahí meditando, cantando en nuestro corazón al Señor, y dice la palabra que Él pues nos escucha. Por eso empieza el salmo diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Así que así como dice este salmo, así nosotros lo haremos en esta mañana. Vamos a clamar a Dios, vamos a meditar en Él, en su palabra. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más de vida que tú nos concedes. Gracias por este domingo, porque así como dice este salmo, con mi voz clamé, Señor, a ti, sabiendo, oh Dios, que tú me escucharás. A ti clamé, a ti levanté mi alabanza. Y en esta mañana, Señor, levantamos alabanza delante de ti y te damos gracias por este domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ponernos de pie todos los que estamos aquí. Ahí desde tu casa te invito a que me acompañes a adorar al Señor, a decir: Jesús es mi luz, Jesús es mi salvación, ¿de quién yo temeré? Así como dice este canto, así nosotros vamos a adorar en esta mañana. Entonces, bueno, acompáñame en la alabanza, acompáñame a adorar a nuestro Rey en esta mañana. Y vete preparando, ahí abre tu Biblia en el libro de los jueces, velo abriendo en el capítulo 8. Vamos a continuar esta serie maravillosa en donde hemos estado conociendo más del carácter de nuestro Dios en la vida de Gedeón, ¿verdad? Como Dios lo ha ido transformando. Y en esta mañana vamos a continuar, pero bueno, antes vamos a comenzar con este canto que dice: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Entonces, bueno, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a decir: Jesús es mi luz y mi salvación. Amén. Amén. Dispón tu corazón en esta mañana, que tus pensamientos sean solo, Señor, yo te voy a adorar. Me voy a concentrar en darte la alabanza. Solo a ti, Señor, solo en ti voy a pensar en esta mañana. Así sea, que tu corazón y tus pensamientos estén adorados. Esta mañana. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devoran, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Aunque se levante guerra
Mi Señor, tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devoran, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. Amén. No podemos parar de alabar, de bendecir su nombre porque Él es bueno. Amén. Y vamos a decir cuán grande, cuán extremo es tu amor hacia mí, Señor. Y por eso yo en esta mañana te canto, te adoro, porque tú eres digno de recibir mi alabanza, Señor. Es extremo tu amor hacia mi vida. Gracias, Señor, por tu extremo amor, porque tú nos has amado, Señor, sin importar nuestras fallas, nuestros errores. Tú eres fiel, Señor, tú nos amas con amor eterno y por lo tanto, Señor, nos prolongaste tu misericordia. Gracias, Padre, gracias por tu amor, Señor, por tu extremo amor, mi Dios. Extremo amor que vino a mí, fue desde que llegaste aquí.
Somos tuyos, Señor. Somos de tu presencia. A tu presencia pertenecemos, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has dado y tu presencia, porque eres fiel, eres bueno, y disfrutamos tu presencia y disfrutamos conocerte. Escudriñar tu palabra es un deleite, Padre. Gracias por esta mañana. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio de esta mañana y acompáñame, ¿no? Los que están aquí, allá desde tu casa, acompáñame, abre tu Biblia en el libro de los Jueces, en el capítulo 8. Vamos a recordar que hemos estado viendo, ¿verdad?, en esta serie, cómo Gedeón, ¿no?, va, se esconde de los madianitas para guardar el trigo, la cebada, y está temeroso, ¿verdad? Y entonces busca un lugar donde esconderse, y en ese momento se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Gedeón, no tengas temor, voy a estar contigo, vas a ir en contra de los madianitas y los vas a vencer. Gedeón entonces le pide a Dios 2 señales. Dios le da las 2 señales que le pide. Vimos lo del vellón, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pide? Dios le responde. Y vimos la semana anterior que Dios le dice: ¿sabes qué? Vas a reunir el ejército, reúne el ejército, 20,000 hombres, y Dios le va diciendo: quédate con 10,000, quédate con 8,000, quédate con 5,000, le va diciendo Dios, y al final le dice: te vas a quedar, Gedeón, con 300 hombres. Y le dice cómo él va a escoger a esos 300 hombres, los lleva al río. Vimos la semana pasada que los lleva al río, toman el agua con sus manos hacia su boca, y esos 300 hombres son con los que Dios le dice a Gedeón: ¿sabes qué, Gedeón? Con estos 300 hombres tú vas a ir delante de Madián y yo voy a estar contigo y te voy a dar la victoria. Todavía Gedeón, ¿verdad? Vemos que está un poco temeroso y le dice: mira, Gedeón, por cuanto tienes temor, baja al ejército de los madianitas y ahí vas a escuchar algo que va a hacer que tu fe crezca. Y entonces baja con el ejército, escucha al soldado que tiene el sueño, que baja un pan de cebada y que derrota al ejército de los madianitas. Entonces el corazón de Gedeón toma vigor, toma fe, toma fuerza y dice: está bien, Señor, yo lo haré. Y vemos cómo Dios va transformando el carácter de Gedeón de un hombre temeroso, tímido, a un hombre fuerte, valiente, lleno de fe, lleno de esperanza. Y entonces vimos la semana pasada que van, derrotan al ejército de Madián, y nos quedamos justamente en eso, ¿verdad? Entonces vamos a continuar hoy en el capítulo 8, y el título dice: Gedeón se niega a ser rey. Ese es el título de este mensaje. Y en el capítulo 8 dice así: Gedeón captura a los reyes de Madián. ¿Okay? Vamos a leer el versículo del 1 al 3, y dice así: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. Recordemos que Gedeón va contra el ejército, con los 300 hombres, pero ¿qué pasa? Que los príncipes de Madián escapan hacia Efraín. Entonces les dice esto Gedeón: ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Sí, llega Gedeón ahí con los de Efraín pues se sienten molestos. ¿Por qué? Porque no les dijo: oye, Efraín, vamos, acompáñame a la guerra. ¿Y por qué no les dice? Porque Dios le dijo: solamente, Gedeón, solamente vas a ir con estos 300 hombres, no vas a ir a buscar a nadie más.
Entonces, pues obviamente los de Efraín no lo entienden, no lo sabían, se molestan con Gedeón. Sin embargo, Gedeón les dice, ¿saben qué? Ustedes son más, y bueno, aquí está en vuestras manos Oreb y Aseb, príncipes de Madián. ¿Ok? Entonces dice que cuando Gedeón sabiamente les contesta, entonces los de Efraín se aplacan. Amén. Amén. Entonces vamos a estar escudriñando este capítulo y vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos que nos hables con tu palabra en esta hora. Disponemos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales y físicos para recibir la buena semilla de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como leía, mire, aquí los de Efraín vienen y dice que reconvinieron fuertemente a Gedeón. O sea, quiere decir que le echaron pleito, ¿no? Recapitulando un poquito, vimos la vez pasada en el capítulo 7, versículo 22, que cuando huye este ejército, vimos que Gedeón los rodea con 300 hombres en la noche, tocan el shofar, traen las antorchas encendidas y rompen ahí las teas o los cántaros de barro. Y entonces el ejército enemigo que está en medio, a medianoche, a oscuras, unos a otros se matan entre ellos. Entonces, cuando esto pasa, dice que el ejército de Madián huyó en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel Meholá en Tabat. Y juntándose los de Israel, Neftalí, de Asher, de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Entonces comenzaron con 300 y ahí Dios les da la victoria, y los que salen huyendo del ejército de Madián son perseguidos ya por los de Asher, los de Manasés, Israel, etc. Y entonces ahí Gedeón envía un mensaje al monte de Efraín y dicen, ahora sí, ayúdenos, desciendan al encuentro de los madianitas. Y entonces es lo que hicieron. Y estos de Efraín tomaron a 2 príncipes de los madianitas, que fueron Oreb y Seb, y pues le dan esa victoria a Gedeón, ¿no? Y entonces ya que hacen esto, como decía Mire, dicen, ¿por qué no nos invitaste desde el principio, no? Y entonces como que le están ahí echando pleito. Y es algo en nuestra naturaleza humana, lamentablemente por la caída desde el jardín del Edén, que a veces ante una victoria, en vez de ver lo bueno, aún así vemos lo malo, ¿no? En vez de ver, llevaban años padeciendo con los madianitas, y cuando ya por fin Dios les da la victoria a través de Gedeón, internamente entre ellos, el pueblo de Israel, están, ¿y por qué no nos invitaste antes? ¿O por qué no nos dijiste? Y empieza el conflicto, ¿no? Y justo acaban de tener una gran victoria, pero dice, le reconvinieron fuertemente. Y dice cómo le respondió Gedeón, ya lo leyó Mire, y dice, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Entonces, o sea, les aclara que no es que él quiera colgarse la medalla o la victoria él solo. Tal vez no les puede explicar en ese momento todas las cosas que había vivido él en comunión con Dios, que Dios le había dado una señal, se le aparece el ángel de Jehová, le había confirmado que le iba a dar la victoria, y le dice que solo con esos 300. Entonces, pero él lo que busca es la paz con sus hermanos de la tribu de Efraín, ¿no? Y para esto vamos a leer Proverbios 15, versículo 1. Así es, vamos a leer Proverbios 15:1, que es lo que dice acerca de la actitud de Gedeón, ¿verdad? Gedeón fue muy sabio y de él podemos aprender. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Entonces, ¿qué hizo aquí Gedeón? Fue sabio, les dio una blanda respuesta. Y esto aquí el Señor nos enseña, ¿verdad? Que cuando
Tenemos tantas situaciones en la vida por las cuales vamos atravesando y de repente, ¿verdad?, nos encontramos con situaciones en donde tenemos que clamar: Señor, dame sabiduría para tener una blanda respuesta, para no contestar ásperamente. Porque aquí dice que la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Mas la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Entonces, que nuestra oración sea: Señor, ayúdame a aprender de Gedeón. Dame sabiduría, ayúdame a ser sabia al responder, a ser sabia al hablar. Que en medio de la situación en la cual yo me encuentre, siempre sepa responder con una blanda respuesta, con una palabra de sabiduría. El Señor nos enseña a través de su palabra, a través de la vida de Gedeón, y hemos de pedir en oración: Señor, ayúdame a aprender de la sabiduría de estos hombres de fe, para que yo también, cuando me encuentre en situaciones en las que tengo que dar respuesta, mi respuesta no sea áspera, sino sea blanda, sea llena de sabiduría. Amén. Y bueno, vamos a continuar en el verso 4. Y dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Esto es algo que nos asombra, ¿verdad? Porque la Biblia no oculta que obviamente eran hombres que ya estaban cansados, llevaban todo el día peleando. Pero ¿qué dice? Mas todavía persiguiendo. Amén. Sacando fuerzas de debilidad. Y dice: y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Sabemos que Dios le había dicho a Gedeón: Gedeón, los vas a perseguir hasta acabarlos. Te voy a dar la victoria total y absolutamente sobre Madián. Entonces Gedeón sabía que él tenía que cumplir esa labor, esa asignación que Dios ya le había encomendado, ¿sí? Y a pesar de que sabía que sus hombres ya estaban cansados, yo creo que incluso él ya estaba cansado, él tenía esa fe ferviente de decir: voy a continuar en esta asignación. Y cuántas veces, ¿verdad? Dios no es ajeno a nuestras situaciones. Somos seres humanos y a veces llegan momentos en nuestras vidas en donde Dios nos ha dado una asignación: me vas a servir, te voy a dar la victoria, pero hay momentos en donde a veces nos sentimos cansados. Pero de Gedeón podemos aprender que podemos seguir con las fuerzas que Dios nos da, que Él renueva nuestras fuerzas, y podemos seguir para cumplir la asignación que Dios nos da. Amén. Y dice en el verso 6: y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Qué bárbaros, ¿verdad? Nada de compasión, nada de misericordia tuvieron los de Sucot con Gedeón y su ejército. ¿Por qué? Porque le dicen: si todavía no están en tus manos tales reyes, pues no tenemos por qué darte pan y agua. ¿Qué tal? ¿Qué tan misericordiosos fueron? Nada, ¿verdad? Nada. Dice la palabra: con el misericordioso Jehová se mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces, de esto podemos aprender a que el Señor nos ayude a tener un corazón misericordioso. Señor, ayúdanos a no ser como los de Sucot. Que cuando tú nos digas: sé misericordioso, podamos serlo. Amén. Así es, y vemos esto mismo pasó con el rey David. Bueno, antes de que fuera rey, también hay un momento donde él va con sus hombres y quiere que Nabal le dé algo de pan, y él dice: no, ¿quién es el hijo de Isaí? ¿No? Y entonces David se enoja y quiere ir contra él, y es cuando sale Abigail y ahí la hace de pacificadora y todo eso, ¿no? Y también el Señor Jesús una vez iba a Jerusalén, pasa por Samaria, y los samaritanos no lo quieren recibir ahí, ¿no? Entonces esto también se enfrentó Gedeón. Como dicen, no somos monedita de oro, no a todos les caemos bien, ¿verdad? Pero vemos que Gedeón, Dios le está dando la victoria,
pero luego se encuentra con un conflicto con los de Efraín. Le echan pleito. Y dice que se aplacó luego que él les habló esta palabra. Los calmó, los pacificó a los de Efraín. Y sigue adelante en su misión, y luego los de Sucot. Ahí no lo quieren ayudar y no le quieren dar pan. Ya están cansados y todo, y pues les pide ahí una ayuda, pero no quieren, ¿no? Entonces dice el versículo 7, y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. O sea, los enemigos eran los de Madián, pero aquí Sucot, Peniel, no quieren apoyar a Gedeón, y siempre eso, hasta el día de hoy, año 2022, han pasado más de 3000 años de esto de Gedeón, y el corazón humano sigue siendo igual. A veces Dios empieza a levantar a alguien, a exaltarlo, y hay unos que lo van a apoyar, como vimos los de Asher, los de Neftalí, los de Efraín, apoyaron a Gedeón, pero hay otros como aquí los de Sucot, los de Peniel, que no lo quieren apoyar, ¿no? Entonces, bueno, con los de Efraín, pues se pone en paz Gedeón. Pero ya a los de Peniel y a los de Sucot les dice: bueno, ok, pues entonces no se quejen al rato que regresen con la victoria, ¿no? Entonces, así desgraciadamente. Y como les decía, el rey David una vez pidió ayuda de Nabal y pues no se la dio. Pero cuando David le pidió los panes de la proposición al sacerdote, él sí se los dio. Entonces hay gente que sí apoya, que Dios le pone, que Dios ayude, porque eso estaban bajo la ley, el rey David, pero halló gracia con el sacerdote y le da los panes a él y a los hombres que venían con él. Pero cuando le pide a Nabal, no le quiere dar nada, ¿no? Pero Dios usa a Abigail y le provee abundantemente a David. Entonces, que el Señor nos guíe, nos dé el discernimiento, ¿no? Y si a nosotros nos piden, que nosotros demos. Y más si conocemos al Señor, si somos siervos del Señor, si alguien nos pide pan, pues, y está en nuestras manos, pues dárselo, ¿no? Igual con la palabra, si alguien está en necesidad y necesita el pan de la palabra de Dios y nosotros lo tenemos, pues que se lo demos y podamos compartirle, ¿no? Porque como estos hombres de Gedeón estaban cansados, y así tanta gente está cansada de esta vida, del camino de este mundo, y necesitan el pan, y a veces los vemos cerca de nosotros, pues que podamos darles ese pan de la palabra. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jocbejá, atacó al campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales mensajeristeis diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos, y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. ¿Por qué? Porque en vez de querer ayudar a Gedeón en la asignación,
que Jehová les había dado y que ellos reconocieran que el Señor estaba con Gedeón, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda. Entonces Gedeón les dice, pues por cuanto no me quieren ayudar y por cuanto se muestran hasta cierto punto indiferentes, faltos de consideración, les dice, pues entonces ahora voy a castigar a los de Sucot y voy a castigar a los de Peniel, y lo hace, tal como lo dice, lo hace. ¿Por qué? Porque sabía Gedeón que tenía también que derribar a todo enemigo que Dios le iba diciendo. Y lamentablemente estos de Sucot y de Peniel, que tenían que estar con Gedeón por cuanto eran el pueblo de Israel, él los tiene que ejecutar, cortándole las cabezas a los 77 hombres, por cuanto fueron desleales a Jehová, ¿verdad? Entonces, hay momentos así donde el Señor nos va a decir, derriba a estos enemigos. Sabemos que ahora pues no vamos a ir contra hombres, no son otros los espirituales, pero no debemos de dar tregua a esos enemigos, sino derribarlos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahí quisiera resaltar en el versículo 14, que es como lo que vemos de repente en una serie policíaca o una película. Dice que Gedeón tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot. O sea, llegó y agarró a un joven y dijo, dame los nombres, y dame los nombres, y ya le saca los nombres y entonces se va contra esos, ¿no? Y así era el corazón de Jacobo y de Juan, los discípulos de Jesús, cuando pasaron por Samaria y no quisieron los samaritanos ahí recibir al Señor Jesús porque vieron que iba a ir a Jerusalén. Y entonces Jacobo y Juan le dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que les caiga fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Pero el Señor Jesús les dice, no, ¿ustedes de qué espíritu son? No he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y dice, y de ahí se fueron a otra aldea. O sea, el Señor actúa con toda la sabiduría, ¿no? Y agarra y se van a otro lado, ¿no? Y ciertamente, como decía, mire, Gedeón es un ejemplo para nosotros, pero también dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre actualmente, no es pelearnos con los hombres, sino que nuestros enemigos son espirituales, y ahí lo dice Efesios capítulo 6, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etc. Entonces nuestra batalla la pelea el Señor, y como aquí le dice a los 300, estén firmes, y Dios pelea por ellos. Y después, cuando sale huyendo el ejército de Madián, entonces ahora sí, Gedeón, ya vemos aquí que es valiente. Empieza siendo temeroso en el capítulo 6, en el capítulo 7, pero ya aquí en el capítulo 8, cuando fue aumentando su fe y Dios le da la primera victoria, se convierte en un valiente, y entonces va por los reyes, y Seba y Salmuna, y los mata, etcétera, etcétera, ¿no? Así nosotros debemos de ser, no tener temor y ser valientes en lo espiritual, y nuestra lucha es espiritual. Y entonces peleamos con los salmos y le decimos, Señor, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás los que mi mal desean. Y estamos en esa guerra espiritual, pero sabemos que Dios pelea por nosotros y según nos guíe su espíritu. Amén. Amén. Bueno, seguimos leyendo. Verso 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. ¿Sí? ¿Por qué también Gedeón estaba persiguiendo a Seba y a Salmuna? ¿Por qué? Porque sabía que ellos habían matado a sus hermanos, y sabía que él
pues tenía que perseguirlos conforme a lo que Dios le había llamado y le había asignado a Gedeón. En el verso 20 le dice Gedeón a Jeter, que es su primogénito, ¿sabes qué? Mátalos. Pero ¿qué dice? Que el joven no pudo hacerlo, pues tenía temor, pues era aún muchacho. Verso 21 dice: entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí hay algo importante que la Biblia nos muestra acerca del hijo de Gedeón. Obviamente vemos cómo Gedeón va siendo transformado, ¿verdad? Pero vemos que sus generaciones, su primogénito, pues obviamente él pasa todo este pues bullying que les hacían los madianitas, ¿verdad? A Gedeón. Y de alguna forma el muchacho pues va creciendo con ese temor. Y él tiene también como su hijo, tiene que aprender a vencer el temor. Y es algo increíble que dice que su primogénito Jeter va con Gedeón, va con él y va viendo a su papá siendo transformado. Y cuando vemos que hoy en día se nos habla a los padres acerca de la educación y nos dicen muchas veces que es bueno, ¿verdad?, que hablemos con nuestros hijos, que les digamos, pero de donde ellos van a aprender de nosotros es de nuestro ejemplo. Y Gedeón empieza su vida dando de alguna forma un ejemplo. Al principio era temeroso, sus hijos lo vieron, y la Biblia no te lo deja oculto, sino lo deja al descubierto para que nosotros aprendamos de esto, ¿sí? Al hijo de Gedeón le cuesta trabajo vencer ese temor, pero él está viendo a su papá que está siendo transformado de un hombre temeroso a un hombre valiente. Gedeón ya, en ese momento ya era un hombre valiente, pero a su hijo todavía le costaba, todavía no había adquirido esa valentía que él estaba viendo en su papá. Por lo tanto, los príncipes le dicen: es que tal cual es el hombre, tal cual es su valentía. El libro de Proverbios dice: tal cual es el hombre en su pensamiento, así tal cual es él. Entonces, que nuestra oración: Señor, ayúdame en mi pensamiento a adueñarme de tu palabra y a creer que soy valiente, y que mis hijos puedan aprender esa valentía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Gedeón se da cuenta que sí, que su hijo tiene temor y que la verdad no va a poder matar a estos reyes. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Se levanta y le muestra a su hijo cómo hacerlo. Se lo muestra, y así hoy en día, como a nosotros como padres, que Dios nos ayude, ¿verdad? Con ese amor, con esa gracia, enseñarle a nuestros hijos lo que ahora nos toca a nosotros como padres serlos. ¿Sí? Porque aquí es un ejemplo cómo Gedeón lo entiende. Y entonces, ¿qué hace? Se levanta y le dice: mira, hijo, es así. ¡Wow! Y dice el verso 24. Dice el verso 22. Y dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. ¿Qué dice? Jehová señoreará sobre vosotros. ¡Wow! Amén. Vemos la humildad de Gedeón. Y esto es algo que el Señor nos habla mucho al corazón. Porque él tenía ya en este momento, ya le estaban dando el poder de poder reinar sobre los de Israel. Pero él dice: no, ni yo, ni mi hijo, ni mi descendencia, nadie. El que va a reinar sobre ustedes será Jehová. Amén. Así que hoy tú en día digas: Señor, ya entendí, no debo de andar buscando a ver quién reine sobre mí. No, tú reinas sobre mi vida. Tú eres el rey, tú eres el Señor, tú gobiernas. Gobierna mi vida, Señor.
En esto la palabra nos enseña. Amén. Amén. Y aquí lo vamos a ligar con el versículo 18 que ya leímos hace unos minutos, cuando los enemigos Seba y Salmuna, Gedeón les preguntó qué aspecto tenían aquellos hombres, y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Ajá. El enemigo y nuestros enemigos espirituales reconocen que somos hijos del rey. Amén. El Señor dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y esto en el mundo espiritual se ve. Y así nuestros enemigos como Seba y Salmuna reconocían y decían: este Gedeón parece hijo de rey. Y reconocen, pueden ver quién es. Él mismo no se veía a sí mismo así en el capítulo 6, en el capítulo 7, pero aquí en el capítulo 8 ya que Dios le dio la victoria, creció su fe y Dios lo está exaltando, y pueden reconocer esto, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos, lo quieren hacer rey, y vamos a ver qué dice rápidamente Jeremías 45, versículo 5. En Jeremías 45:5 dice: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Dios dice: no busques grandezas. Y Gedeón no buscaba ser rey, él simplemente buscaba hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, dice el Nuevo Testamento: el que anhela obispado, buena cosa desea, ¿no? Entonces es encontrar el equilibrio, o sea, con la humildad de Gedeón, él busca hacer la voluntad de Dios, y vemos que ciertamente fue un juez en Israel, y vamos a ver que la tierra descansó después 40 años, y de alguna manera estuvo siendo ese legislador y tuvo esa autoridad, pero no quiso ser rey y que luego su hijo fuera rey y la dinastía de Gedeón, ¿no? Él no quiso eso. Y por eso dice: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Amén. Jehová reina, dice el Salmo. Amén. Entonces, eso es lo que podemos entender aquí. No buscar que alguien, a fuerza, tener a alguien que sea nuestro rey, que nos mande, que nos dé órdenes, ni tampoco nosotros querer señorear y tener así esclavos debajo de nuestros pies, sino que el Señor es el que va acomodando las cosas. En Juan capítulo 6 quisieron hacer a Jesús rey, y Él se apartó de ellos cuando vio que lo querían hacer rey, después de que multiplican los panes y los peces. Fue tan impresionante ese milagro que quisieron hacer rey a Jesús humanamente, ¿no? Pero como Él le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Amén. Entonces vemos la humildad de Gedeón, y Dios, que es omnisciente, Él sabía lo que había en el corazón de Gedeón, que de un hombre temeroso y cobarde lo podía transformar en un valiente, pero que no se iba a enorgullecer y ahora aquí yo soy el rey. Y no, él no tenía eso, ¿no? Seguía teniendo humildad y pudo estar en comunión con Dios, y sí le pidió señales, y al principio en lo que su fe maduraba y iba creciendo, pero tuvo la humildad y luego fue guiado por Dios. No se engancha en un pleito con los de Efraín, sino que pone paz. Después con los de Sucot, pues sí, y luego a los enemigos los tiene que derribar y los derrota, y así vemos cómo fue siendo guiado por el Señor. Y Él dice: Jehová señoreará sobre vosotros. O sea, Jehová es el Rey, Jehová es el Dios, y a Él es al que deben de servir. Amén. Y les dijo Gedeón: quiero hacerlos una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas.
Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Imagínate, ¿no? Aún los camellos traían collares de oro. O sea, qué bárbaros, ¿no? Estos sí que eran súper fashionistas. O sea, ves cómo esto no ha cambiado, ¿no? Wow, y dice el verso 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Por qué no dejaban? Ya les había dicho Gedeón: dejen la idolatría, ya no estén adorando ídolos, no estén adorando a Baal. Ya habíamos visto, ¿no?, que llegó y derribó las estatuas, les dijo: no, por favor. ¿Y qué vuelven a hacer los de Israel? Otra vez a la idolatría. ¿Por qué no querían aprender? Su corazón no quería dejar la idolatría. Y dice el verso 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Esto es increíble, dice la palabra que realmente Madián fue subyugado delante de los hijos de Israel y nunca más se volvieron a levantar. Y dice que la tierra, esa tierra en donde habitaba Gedeón, sí, la tierra de Israel, dice que reposó ¿cuánto? 40 años, es decir, el tiempo en el que Dios sabía que Gedeón, su vida, su generación, él iba a reposar por cuanto realmente él había ganado la victoria. Pero aquí vemos que dice 40 años. ¿Por qué? Porque iba a ser la vida de Gedeón. ¿Qué vemos que pasa después? Dice, luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, ¿no? Ya tiene la victoria y dice, bueno, pues ya me voy a mi casa. Y dice, y tuvo Gedeón 70 hijos. ¿Cuántos tuvo? 70. Gedeón, qué bárbaro. Dice que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Y también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Acuérdense de este nombre porque en la serie, que en el capítulo que sigue, vamos a ver qué pasa, qué fue lo que pasa con los 70 hijos de Gedeón. Es algo bien fuerte que la Biblia nos lo muestra para que nosotros aprendamos de esto, ¿no? Porque dice la palabra que todo lo que se escribió aquí se escribió ¿para qué? Para nuestra enseñanza, a fin de que aprendamos y también nosotros podamos enseñarle a nuestra generación. Y dice aquí, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Y aquí vemos cómo Dios no tiene nietos, ¿eh? Y aquí, desde este momento hasta en el Apocalipsis, Dios nos deja ver que Dios tiene hijos. Y Dios es fiel para con sus hijos. Y fue fiel para con Gedeón. Todo el tiempo que Gedeón iba a estar sobre la tierra, su vida, que iban a ser 40 años más, dice la palabra que Gedeón murió en buena vejez. Gedeón no murió agonizando, no, dice que él murió en buena vejez. Dios lo recogió en buena vejez. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y fue fiel con Gedeón. Mas a cada uno de la descendencia de Gedeón iba a ser responsable. Porque dice la Biblia que cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Nosotros como padres, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de darle buen ejemplo, de enseñarles la palabra a nuestros hijos, de leerles la palabra, de darles buen testimonio, pero que nuestros hijos sepan que ellos van a tener que dar cuenta de Dios
a Dios de sí mismos, ¿sí? Por cuanto Dios tiene hijos. Amén. Y dice en el verso 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Qué pasó? No se acordaron. Qué triste después de todo lo que vivió Gedeón. O sea, es increíble cómo la Biblia nos enseña lo que vivió Gedeón, lo que fue, peleó, luchó, mató al ejército, a sus enemigos. ¿Y qué pasa después de todo esto? Los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo y se vuelven a la idolatría. Y la Biblia no nos lo oculta, ¿verdad? Nos deja ver esto. Y dice que lamentablemente fueron desagradecidos y no se acordaron los hijos de Israel que Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos. Que Dios nos libre de no mostrarnos agradecidos de todas las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Que no nos olvidemos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, prolongándonos la vida. Porque si estás tú aquí hoy, en este lugar, y si tú me estás viendo ahí, es porque Dios te ha prolongado la vida. Y que tu corazón sea de: Señor, gracias. Gracias por las victorias que me diste en el pasado. Gracias porque hoy tengo vida. Gracias porque tú también me vas a dar la victoria en el futuro. Y que mi corazón nunca más se vuelva a la idolatría. Jamás. Que yo aprenda de esto, que sea para mí aprendizaje. Dice el verso 35. Dice: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué espera Dios? ¿Por qué nos dice que no se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón? Porque Dios espera y esperaba que los de Israel fueran agradecidos con Gedeón y con su casa. ¿Por qué? Porque fue y peleó para darles la victoria a Israel, para que ya no los estuvieran amedrentando los madianitas. Dios sí espera de nosotros que seamos agradecidos. Amén. Entonces, que Dios nos dé un corazón agradecido para con aquellos que también nos dieron su pan, que nos dieron su enseñanza, ¿no? Que Dios nos dé un corazón agradecido y que no nos olvidemos del bien que Dios nos ha hecho. Porque el ser humano es muy dado, ¿verdad?, a olvidar. Pero Dios dice: recuerda las victorias que te he dado y sea agradecido. Seamos agradecidos, hermanos. Nos cuesta mucho trabajo tener este momento de reflexión, de decir: yo tengo que ser agradecida porque Dios ha sido bueno conmigo. Amén. 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 Ya casi para terminar vamos a leer en 2 de Tesalonicenses y en 2 de Timoteo unos versículos, pero vemos cómo lamentablemente así es el corazón humano. Dice que Gedeón hizo un efod y esos 1700 ciclos de oro eran más de 20,000 gramos de oro, era muchísimo el oro que habían traído los reyes de Madián, sin contar los collares de sus camellos, como ya leyó Miguel, ¿no? Bueno, Gedeón ya hace un efod y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa, lamentablemente. Y esto nos enseña, y que Dios nos ayude cuando Dios nos da una victoria, una bendición, que no nos desviemos, que no nos distraigamos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, que no nos desenfoquemos. Vimos una victoria que Dios le dio a los hebreos en el desierto, después de que salen de Egipto. Por el pecado había serpientes que los mordían, y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y el que mire a la serpiente será sanado, ¿no? Pasan muchos años y después habían hecho un ídolo de esa serpiente y hasta le habían puesto nombre y todo, y Dios tiene que mandar que destruyan a esa serpiente porque
lamentablemente el corazón humano tiende a que si se aleja de Dios, si deja de orar, deja de estar en comunión con la palabra, empieza a caer en todas las cosas que trae la naturaleza caída. Ajá. Y la idolatría y la superstición y etcétera, etcétera, ¿no? Y qué triste, vemos cómo Dios le da a Josué la tierra prometida y conquistan Jericó y conquistan Jerusalén, etcétera, etcétera. Y cuando el tiempo de Daniel, ya habían perdido todo eso que conquistaron con Josué, ya lo habían perdido con Nabucodonosor, ¿no? Otra vez por el pecado. Y ya las judías le hacían pasteles a la reina del cielo y ya estaban desviados otra vez. Y lamentablemente es la historia, de perdón, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Y Dios es bueno y nos sana, nos provee. Pero ya que estamos bien, tenemos que cuidarnos de no alejarnos de Dios, de no enfriarnos, porque si no, otra vez padecemos. Y luego otra vez, ay Señor, sácame de esta deuda, de este problema, etc. Y así es el corazón humano. Entonces, es lo que aprendemos aquí en la historia de Gedeón. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia actualmente, el pueblo de Dios, igual tenemos que cuidarnos de la apostasía, de apostatar, como hicieron aquí los de Israel, después de que Dios les da la victoria y bendición y salvación, y luego se van otra vez tras Baal, tras los ídolos, ¿no? De eso nos tenemos que cuidar la iglesia actualmente. Y en 2 de Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4 y 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Así es, esto habla de los últimos tiempos, y los últimos tiempos son desde la resurrección de Cristo hasta la fecha, estamos en los últimos tiempos, y entonces no debemos de apartarnos de la palabra, ni volvernos a las fábulas y empezar a hablar otras cosas que no son la sana doctrina. Amén. Amén. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? ¿Por qué se enfría el amor de la iglesia, Señor? Por haberse multiplicado la maldad. Así que el Señor nos ayuda a guardar nuestro corazón en Él, ¿verdad? Que estemos guardados en su amor. Dice, acompáñenme al libro de Romanos capítulo 11, del verso 33 al 36. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que ese sea nuestro himno en nuestro corazón. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Son para el Señor. Todo lo que Dios nos da es para Él. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues vamos a orar para terminar. Vamos a orar confirmando y ratificando que el Señor es nuestro Rey. Y los que ya lo hemos hecho y los que nos ven a través del video, ya sea en Facebook o en YouTube, si nunca lo has hecho, te invitamos a hacer esta oración para que
Jehová reine en tu vida, para que el Señor Jesucristo reine en tu corazón, en tu hogar, en tu vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos alumbra el entendimiento, por la revelación que nos das en tu palabra. Te alabamos y, Señor, reconocemos con esa humildad como Gedeón, reconocemos que hemos sido débiles, que hemos sido cobardes, que hemos pecado muchas veces y te pedimos perdón, porque como ovejas todos nos hemos descarriado, dice tu palabra. Pero gracias te damos porque enviaste a Jesucristo, tu Hijo, a morir en la cruz en nuestro lugar. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así es que nosotros te agradecemos y recibimos el regalo que nos das de la salvación, de que tú castigaste a tu Hijo en la cruz para no castigarnos a nosotros, para no tener que castigarnos a nosotros. Por la fe creemos que Jesús murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte en el poder del Espíritu Santo, y que ahora nos has dado vida, nos das vida y salvación en Cristo, y que tu Espíritu Santo lo has enviado para guiarnos a toda verdad con tu palabra. Gracias por perdonarnos, gracias por la salvación, lo creemos por la fe y te damos toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos con este canto de alabanza diciéndole: Señor, tu gracia me ha visitado. Tu gracia me visitó para sanar mi corazón, para que yo ahora, Padre, pueda vivir por la fe y en la fe y dar testimonio de mi fe en Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a despedirnos con este canto de alabanza donde dice: Señor, tu gracia me visitó sanando mi corazón y tú has iluminado mi casa de tu luz. ¿Y cuál casa? Sino nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros somos esa casa de Dios donde Dios habita. Y Dios quiere llenar nuestra vida de su luz, así que permitámosle al Espíritu Santo a que nos llene de su luz para que podamos ser luz a donde vayamos. Que Dios nos ayude a ser luz, a guardar el testimonio. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos con este canto. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad yo estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad yo estaré segura. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad yo estaré segura. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad yo estaré segura. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor,
guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Señor, tú cuidas de mí, tú velas por mí. En ti tengo vida, Señor, seguridad, por los siglos de los siglos. Tempestad, yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En tu presencia, tu amor puedo sentir, Señor, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor estará presente, el Señor estará presente. Amén. Nuestro Señor siempre estará presente. Siempre estarás presente, Señor. Tú eres nuestra seguridad. Nuestra fuerte confianza está en ti, Señor. Amén. Y bueno, vamos a orar por México, ahora que se acerca el mes de septiembre, y oramos también por las naciones en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora bendecimos esta nación mexicana, bendecimos la tierra de México, te pedimos bendición desde Baja California hasta Yucatán, que bendiga sus ríos, sus mares, sus bosques, sus recursos naturales. Hablamos vida y bendición sobre México, Señor, vida eterna, que el evangelio de la paz siga siendo proclamado en México, que muchos más sigan siendo alcanzados para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por el gobierno, por el ejército, por los gobernadores de cada estado, por la policía, que tú gobiernes, Señor. Eres tú el Rey, tú eres la máxima autoridad sobre México, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos. Y desde México bendecimos a las naciones también. Oramos por la nación de Israel, por Argentina, por Nicaragua, por Venezuela, por Colombia. Oramos por Estados Unidos, por Ucrania, por Rusia, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú la formaste, Señor. Te pedimos bendición para toda la tierra. Oramos por Europa, por Asia. Te pedimos, Señor, que tú sigas gobernando, sigas teniendo misericordia y que tu palabra se siga predicando para tus propósitos eternos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues les esperamos el siguiente domingo. Ya estamos con reuniones presenciales aquí en la zona de Bosques del Lago. Eres bienvenido. Y también mediante Facebook todos los domingos de 12:30 a 1:30. Que Dios te bendiga y que estés meditando en esta palabra
Bendiciones. Bye. Amén.